Good morning. We're going to be reading from Matthew chapter 17 today. Buenos días, hoy vamos a leer Mateo 17. And starting in verse En los 24. versos 20, vamos a empezar en el verso 24. Mateo 17, 24. When they had come to Capernaum, those Cuando who llegaron a received the temple Capernaum, tax came to Peter vinieron and said, a Pedro los que cobraban "Does your las teacher not pay 2 the temple dracmas y tax?" le dijeron, He said to ¿vuestro them, maestro "Yes." no paga las 2 And when dracmas? he had Él come into dijo, the sí. house, Jesus Y al entrar anticipated him, saying, al "What do you think, entrar Simon? él en casa, Jesús le From habló whom do the primero, kings of the diciendo, earth take customs or ¿qué te parece, taxes? Simón? From Los their reyes de la sons or tierra, from strangers?" ¿de quiénes cobran Peter said to los him, "From tributos o los strangers." impuestos? ¿De sus Jesus hijos said o to de los him, "Then extraños?" the sons are free. Pedro le respondió, de los Nevertheless, lest extraños. we offend them, Jesús le go dijo, to the sea, luego los cast hijos in a están hook, and exentos. take the fish that Sin comes up embargo, first. para no ofenderles, And ve when al you have mar y opened echa its el mouth, you anzuelo, will find a y el piece of primer money. pez que saques, Take that tómalo, and give y it al to them abrirle for la me boca and you. hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí. Good morning. Buenos días. Un anuncio muy rápido acerca del próximo domingo, cuando tenemos nuestra reunión anual, después de nuestra comida compartida de lasaña. Si ustedes desean quedarse a la reunión general, pueden quedarse. Todos son bienvenidos. En esta reunión, los miembros van a hacer algunas votaciones acerca de los nuevos miembros para el consejo. Ustedes pueden, por favor, hablar con nosotros si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Pueden preguntar por nosotros. Ellos son el hermano Icor, Rodrigo Gutiérrez, Matt Stanicki, Jared Lately, que es el jefe, el presidente. Y como pastores estamos el pastor Ángel Mesa y yo, y el hermano Guy Bonnier es el nuevo miembro por el cual estaremos votando para unirse al consejo. También al final queremos orar por la familia Pérez y por los Myers. Así que va a haber un tiempo de oración por nuestros hermanos al terminar el servicio. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por todas las verdades que hemos estado cantando, Señor, durante la alabanza. Gracias por poner esta canción en nuestro corazón, porque podamos cantar. Y tú ministras a nuestro corazón, nos anima, nos da esperanza y nos recuerdas quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti y la esperanza que tenemos en ti. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, más poderosa que una espada de 2 filos que penetra hasta la división de el espíritu y el alma, Señor, y discierne los pensamientos de cada corazón. Señor, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra tenga aplicación en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a saber cómo aplicarla, especialmente en este mundo tan tumultuoso en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, que tu palabra nos dé luz acerca de cómo vivir en este mundo, en esta época en la que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a ser fieles y a estar gozosos, Padre, ser fructíferos. Padre, te pedimos que no estemos viviendo con nuestros ojos fijos en las cosas del mundo, sino en ti, en las cosas de arriba.
Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti y en la esperanza que tú nos ofreces, sabiendo que lo mejor está por venir. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado a través de tu palabra y a través de nuestras vidas. Señor, habla a través de mí, dependo de ti, Señor, porque separado de ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a comentar algo porque varios de ustedes han estado preguntando qué voy a hacer porque he estado buscando casa por 9 meses. Nosotros vendimos nuestra casa hace 3 meses y nosotros lo que vamos a hacer porque no hemos encontrado casa es que nos vamos a ir a vivir a algún lugar. Vamos a poner nuestras cosas en una bodega y esta es una aventura de fe. El Señor quiere hacer algo en nuestros corazones a través de este proceso. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud de paz. Y este pasaje en especial que voy a compartir esta mañana fue de gran ánimo para mí, hermanos, y espero que sea de ánimo para ustedes en cualquier situación en la que ustedes estén viviendo. Bien, vamos a comenzar. Vivir bajo un gobierno corrupto puede ser algo muy difícil y peligroso. Y no necesariamente tenemos que oponernos o cambiar de liderazgo si queremos tener éxito en nuestro llamado en la vida. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús está enseñando a sus discípulos que Dios suplirá todo lo que necesitamos para ser exitosos en esta misión. Nosotros no tenemos que preocuparnos de qué clase de gobierno tenemos o cuál es que nos está gobernando. El Señor siempre nos va a dar todo lo que necesitemos para que seamos efectivos en la misión que nos ha dado. Nosotros vemos en el pasaje de hoy que no necesariamente tenemos que ejercer nuestros derechos para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra misión. A menudo vemos situaciones en las que es mejor ceder nuestros derechos para que se lleven a cabo las cosas y para hacer la voluntad de Dios. Entonces, Mateo 17, verso 24, Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte de la transfiguración. Después sucedió este asunto con el demonio que ya vimos la semana pasada. Y que echaron de este muchacho y ahora regresan a Capernaum. Capernaum era el hogar de Jesús por este momento, era como su base de operaciones y ya no iban a pasar mucho tiempo allí en Capernaum. Estaban ya a punto de embarcarse a otra misión en camino a Jerusalén. Entonces, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, que era un impuesto del templo. Estas 2 dracmas era un impuesto que Dios había impuesto en el Antiguo Testamento. Y no lo llamó impuesto, pero era algo que el Señor quería. Vamos a ver el propósito de este impuesto en Éxodo 30. Y era un impuesto para el tabernáculo.
Éxodo capítulo 30, verso 13. Esto dará a todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. La mitad del ciclo era aproximadamente como 2 o 3 días del salario. Dice, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y todas las personas tenían que ofrendar. Verso 14 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Verso 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. El tabernáculo era, recordemos, el templo en los días del exilio, del éxodo, y será por memorial a los hijos de Israel. Delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, estos impuestos cubrían los gastos de los sacerdotes y todos los judíos, todos los hombres judíos entre 20 y 50 años tenían que dar este impuesto una vez al año. Entonces, en Mateo 17, 24, aquellos que recolectaban este impuesto del templo en Capernaum le estaban preguntando a Pedro si Jesús estaba pagando este impuesto. Ahora, los romanos estaban ocupando Israel en este momento y ellos no obligaban a la gente a pagar este impuesto. Entonces, muchos de los judíos que protestaban de la corrupción de los sacerdotes se rehusaban a pagarlo porque, pues, obviamente este impuesto apoyaba a los sacerdotes judíos y ellos pensaron por obvias razones que Jesús, como era bien conocido ahí en Capernaum, él era conocido porque él confrontaba a los líderes religiosos. Entonces asumieron por estas razones que Jesús no iba a estar dispuesto a pagar el impuesto. Verso 25. Y él dijo, sí. O sea, Pedro responde que sí pagó el impuesto. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? O sea, los reyes o los gobernantes de la tierra, ¿de quién toman los impuestos? ¿De los suyos o de los extraños? Ya sabemos que Pedro les dijo a los colectores de impuestos que sí, que Jesús ya pagaba los impuestos. Lo que no sabemos es si Pedro realmente tenía esa información. Lo que no sabemos, porque la Biblia no nos dice, es si Pedro realmente había visto a Jesús pagar los impuestos o solamente lo dijo para no meter a Cristo en otros problemas, en más problemas. La cosa aquí es que, según lo que vemos en la Biblia, Jesús no estaba presente cuando los recolectores de impuestos le preguntaron a Pedro si él había pagado ya. Por lo tanto, cuando Jesús le habla acerca de este tema a Pedro, sabemos que Jesús está hablando dirigido por el Espíritu Santo, porque él no estaba presente cuando esta conversación se llevó a cabo entre Pedro y los recolectores de impuestos.
La Biblia nos dice que Jesús vivió en esta tierra como un hombre, sin ejercer sus poderes como Dios. Pero la palabra también nos dice que el Espíritu Santo nos da estos dones sobrenaturales. En Corintios 12:8, 1 Corintios 12:8 dice que esta es una manifestación del Espíritu Santo conocida como palabra de conocimiento. Es como saber algo sin que lo hayamos visto, lo sabemos por el Espíritu Santo. En Hechos 5:3, Pedro experimenta esta misma manifestación cuando sucede el asunto con Ananías y Zafira y están mintiendo acerca del dinero que habían donado. Esta historia se encuentra en Hechos 5:3, por si la quieren leer más adelante. Y Jesús estaba entrenando a sus discípulos durante su caminar con ellos para discernir cómo es ser dirigido por el Espíritu Santo y para dejarse dirigir por Él. Entonces, Jesús les pregunta a su discípulo: entonces, ¿qué piensas? ¿De quién se toman los impuestos? ¿De los propios o de los extraños? Y Pedro le dice, de los extraños. Jesús dice, entonces los hijos están libres. La respuesta es clara. Los reyes dejan que sus propios hijos están exentos de estos impuestos, ¿verdad? El punto es que his response to Peter's answer in verse 26 is very interesting. Jesus said to him, aquí Jesús dice que entonces él estaría exento de este impuesto del templo, porque él es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, su respuesta a Pedro en el verso 26 es interesante, porque los discípulos también, por su fe en Cristo, serán hijos de Dios también, y entonces estarían exentos de pagar este impuesto del templo. Sin embargo, el Señor en el verso 27 sigue diciendo, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y saca este pez. Aquí, antes de seguir más adelante, dice, la palabra que se traduce aquí como ser ofendido es algo más fuerte que solamente lastimar sus sentimientos. Significa ser una piedra de tropiezo en la vida. Entonces, para no ser una piedra de tropiezo en la vida de estas gentes, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Y saben qué? A propósito, es la época de los impuestos aquí en Canadá, así que tal vez ustedes van a querer ir y sacar algún pez del lago para ver si ahí está su dinero para pagar los impuestos. Miren, nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos derechos y obligaciones como hijos. Pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Él está dejando un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Jesús no solo fue el Hijo de Dios, Él también era el Rey, y Pedro había visto la gloria del Rey hacía poco tiempo ahí en el Monte de la Transfiguración. Sin embargo, Jesús estaba en una misión. Él estaba con un disfraz de humano
Y He was Él giving his life to estaba dando serve su us. vida para servirnos. And we are called to follow Y his nosotros hemos sido llamados a seguir su ejemplo. example. And he sends Peter fishing to get the Y tax por money. eso Él manda a Pedro The king a pescar was y a sacar providing este dinero his sons, para Jesus los and impuestos. Peter, the money to pay the tax. El Señor iba a proveer este dinero para Go pagar a los lot of impuestos. directions and applications with this, but Y God habría provides muchas what we aplicaciones para esto. Pero lo que quiero que vean, And lo the Lord importante es que supplies Dios everything that we siempre need to provee carry out todo our lo que mission here necesitamos in para que nosotros this llevemos a kingdom cabo that is not nuestra our home. misión en There is an este important reino pattern que no es that nuestro is hogar. highlighted here in this chapter. Y Jesus podemos didn't ver have to algo die. He importante. was sinless. El Señor He was Jesucristo innocent. no tenía que He morir was por Almighty nosotros. God. Él era inocente, Él But no the tenía Father pecado. wanted him Pero to el deny Padre himself, quería que Él se negara a sí so he set mismo, aside his rights o as the sea, Son que of God, pusiera a un lado, came down, hiciera a un lado became a man, sus took on derechos, flesh, sus derechos de and Dios. became obedient even Y to el the Señor point of death on Jesucristo the cross. dejó, He took up his dejó cross. He esos denied derechos, himself, se he negó a took sí up his mismo, cross, and he tomó followed su the will of cruz the Father, y and siguió prayed, "O God, adelante let con this la be made voluntad not del my will, Padre, but your will be done." diciendo, Señor, no se He haga mi was voluntad following the sino will la of the tuya, Father in laying down y his life dando for su us vida so por that we could be nosotros saved. para que nosotros pudiéramos ser And Jesus salvos. didn't have to give up his life, Y el Señor no but he tenía did que to dar follow the su Father. He vida, denied himself, took pero up his Él cross, la and followed. dio por And nosotros, Jesus didn't en have to pay the obediencia al temple Padre. tax. He was the Son of Jesucristo God. tampoco He tenía was que the Son pagar of the el King. impuesto del templo porque Él era hijo de He even Dios, required the era el tax from rey, strangers, not era el from rey sons. que But Jesus was concerned pedía este dinero not about de exercising los his extraños, no de rights, sus but propios he was hijos. willing to Pero el deny his Señor rights so that aquí he está would not be dispuesto a stumbling a block dejar sus to derechos a un these lado tax y collectors. no convertirse en una piedra de The tropiezo pattern para is estos that while on recolectores de mission in this impuestos. foreign world, a world that is not yet his kingdom, Jesus El denied Señor himself se for the negó a sake sí of those mismo who came to serve. por el bien de And he gives aquellos us que Él the vino a same servir. calling in chapter 16, Y vemos verse este mismo 24. llamado Then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to en el come verso after me, 24. let him Entonces deny dijo a sus himself discípulos, si alguno quiere venir take up en his pos de mí, cross niéguese a sí and mismo, follow tome su me." cruz y Jesus is sígame. setting the example El Señor in está all of his dando life, un and he ejemplo is aquí en Mateo inviting 16, us to 24 follow this para example. invitarnos a seguir And su look at the ejemplo. flow of the Y context. fíjense en el In contexto. verses En 2 el to 5, verso 2 al 5, Jesus' kingly Jesús glory was revealed. He began glowing, revela bright as the sun, su and gloria his majestuosa, deity was su proclaimed by deidad the se Father. proclama por This el is my Padre. beloved Son, Este in es whom I mi am Hijo well amado, pleased. en el cual tengo Up on the Mount of contentamiento, Transfiguration. allá en el monte de la But then his glory transfiguración. is hidden again Pero luego as they su come gloria back se down the esconde mountain. And in nuevamente verses y 22 baja to del monte, 23, y en los Jesus versos reminds 22 y them 23 that Jesús les recuerda que, just as he had said así como back había in Matthew dicho 16, atrás en 21, Mateo he 16, is going 21, to suffer Él iba a at the sufrir hands a of manos corrupt de religious los leaders, líderes and he is going to be religiosos killed by e them. iba a ser muerto Then por he'll rise ellos again. y después se iba a And yet, resucitar. knowing how Y sin corrupt embargo, these religious leaders are, he's been confronted by them again and Él les again and again confronta in their una attempt y to otra trip him up, vez. in their attempt to find dirt on him, and he's been confronting their sin. Y el Señor confronta sus pecados y confronta su corrupción, y estos líderes, entonces es que empiezan a tramar matarlo. El Señor deja un ejemplo para nosotros. Nosotros somos sus seguidores y nosotros tenemos que caminar humildemente en este mundo que no es nuestro hogar. Por eso es que Jesús envía a Pedro a pagar estos impuestos que proveen para estos sacerdotes corruptos. Jesús no quiere ejercer sus derechos para no convertirse en una piedra de tropiezo
para estos recolectores de impuestos, para que un día ellos también pudieran creer en Cristo. Los recolectores de impuestos, ellos estaban haciendo su trabajo, un trabajo autorizado por Dios. Y nosotros tenemos que tener en mente que siempre hay personas que trabajan, personas honestas que trabajan para un gobierno corrupto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Mateo? ¿Se acuerdan quién es Mateo? Mateo era un recolector de impuestos. Y él había invitado a sus amigos recolectores de impuestos a una comida, y entonces invitó a Jesús para conocerlos y para que ellos conocieran a Jesús. Y es interesante ver que el Señor Jesucristo tuvo una relación mucho mejor con los recolectores de impuestos y otros pecadores, una relación mucho mejor que con los líderes religiosos, estos hipócritas que corrompían las escrituras. Ahora, a la gente le encanta quejarse del gobierno, ¿verdad? Una cosa es tener un mal gobierno y otra cosa es no tener gobierno. Ustedes deben de tomar en cuenta que Dios es el que permite los gobiernos. Por ejemplo, esos países en el Medio Oriente y en África, por ejemplo, terroristas, carteles de drogas, están allí rampantes y tienen sumida a la población en guerras internas, con miedo. Hay opresión y hay una corrupción que es increíble. El Señor ha ordenado a los gobiernos que vean por la gente, protejan a la gente para evitar la violencia, la opresión, el robo, la corrupción. Pero en los días más oscuros de Israel, esto fue lo que sucedió. Judas 21:25 dice, Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso Dios ordenó gobiernos y autoridades. En Romanos 13, versos 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 6. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es esto lo que está sucediendo en Mateo. Mateo es uno de los únicos, es el único evangelio que habla acerca de este incidente. Y tiene sentido. Esto era interesante para Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo él fue un recaudador de impuestos. Y si se fijan, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, él pone más atención al asunto de las sanidades.
¿Por qué? Porque Lucas era un doctor. Entonces, Dios usa las inclinaciones naturales de las personas, sus intereses, aún en los evangelios. Ahora, a pesar de que los gobiernos de este mundo están dirigidos por gente corrupta, muchas veces son gobiernos corruptos y hacen cosas que se oponen a las cosas de Dios. Muchas de las cosas que hacen de cualquier manera son buenas y son benéficas para el pueblo. El gobierno usa nuestros impuestos para mantener a las Fuerzas Armadas, para pagarle a los policías, a los bomberos, a mantener nuestros parques, pagarle a los paramédicos, a los hospitales, a los médicos, etcétera. Por eso Dios establece gobiernos, establece iglesias, establece familias para mantener un orden. Y por eso es que el enemigo está buscando destruir todas estas cosas o mantenerlas bajo su control. Nosotros no podemos ser ingenuos acerca de las autoridades humanas, porque es que los gobiernos caen en manos de gente corrupta. Siempre hay corrupción, se han dado cuenta. El poder corrompe a la gente. Dios ha ordenado a los gobiernos. Dios les ha dado ese poder para hacer lo bueno y para oponerse a lo malo y para oponerse a todas estas cosas corruptas. Nosotros vemos que en todo el mundo el enemigo está tratando de apoderarse de los gobiernos. Y la Biblia en la profecía dice que el enemigo va a traer todos los gobiernos bajo su control y va a formar un solo gobierno. Satanás quiere gobernar el mundo. ¿Cuál es la cosa más grande que nosotros como cristianos podemos hacer para ayudar a nuestros gobiernos a tener éxito y para resistir al enemigo? Esto es lo que nosotros podemos hacer como cristianos. Orar para que Dios proteja nuestros gobiernos del enemigo, para que nuestros gobernantes gobiernen con integridad y funcionen como deben de funcionar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El Señor nos instruye a orar por nuestros gobernantes, pero también reconocemos por la profecía que, a pesar de que nosotros vamos a estar orando y orando por la seguridad y por la paz y por un buen gobierno, Dios va a ir removiendo su protección y va a dejar que el enemigo gobierne sobre este mundo cuando Él saque de aquí a su pueblo. Ahora, vamos de nuevo a Mateo para ver cómo Dios proveyó de una forma sobrenatural este dinero para los impuestos. Mateo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda, un dinero. Era una moneda romana. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, déjenme preguntarles, ¿qué posibilidad hay de que esto suceda? Y esta moneda, el estatero,
half shekel was the fee that you had to pay tenía el for the tax. mismo And so this one valor silver que was unos exactly enough to pay for 4 both días Jesus and de Peter. salario. What are Yo the diría chances? unos $500 Lonely de hoy, stater, worth about 4 days, 4 4 to 5 días days wages, o or 5, at today's minimum wage, tal vez del about salario $500. mínimo, unos $500 What are the chances? You throw a hook canadienses. into the lake, pull out a Imagínense, fish, you open it up, and there's imagínate $500. que tú vas al lago y pescas un pez y le abres la boca y tiene Peter, the $500 fisherman, en la was boca. instructed to go do what he Imagínense. does best. And Peter, the fisherman, would know better Ahí than los any of the others. los recolectores de Not gonna happen. impuestos estaban haciendo su trabajo God is in it. y el And Señor estaba normally, proveyendo. to be able to pay for this tax by fishing, Normalmente you're not going to go out with a hook and catch a fish. You got to use a net. para and you catch pagar lots of fish, and then este you go sell 'em impuesto, and use the money you get from bueno, all un the fish pescador to lo pay que for the haría taxes. no es ir con Peter is not to con use a una net, he's to use caña y a un hook. anzuelo. Él And the tendría, first catch he- lo más first normal fish he sería catches ir will have y traer una exactly red muy what grande he para, needs para inside atrapar to muchos pay the peces, tax. venderlos y entonces poder obtener el By dinero living para in this world, pagar el we impuesto. who are Sin embargo, citizens el of Señor le heaven, dice, ve y saca el taxes to primer governments pez, of this ábrele la world, boca even when y ahí they are estará el corrupt, dinero. even when they Nosotros persecute vivimos en un put mundo followers of Jesus to death in the donde same somos way they persecuted our King and put him to perseguidos. death. Jesus sets En an este example mundo for us to follow. seremos perseguidos, pero el Señor King's children nos deja un are free, ejemplo. Nuestros, but we pay the tax because the nuestros King pasos deben de gives us ser the money to pay for it. como el We Señor are on nos mission. dijo, nosotros estamos a en una job to do. misión. Tenemos He que hacer lo provides que Él all the resources nos ha that are mandado y Él va a necessary to do the proveer job that he's todos called us los to do. recursos que nosotros The Lord necesitemos supplies para llevar a everything that cabo we la need. misión. Here in this kingdom that is not our home, Aquí, pero esto es lo que tenemos que we are recordar. not here Nosotros at our estamos own aquí expense. We are here en on una assignment. misión. No estamos aquí King por nuestros propios covers the medios. expenses. El Señor cubre todos nuestros King gastos. provides. Nuestro Rey We do provee. not serve using our Nosotros own strength, but the no le Spirit of God servimos en nuestra propia supplies the fuerza, strength that is sino needed. que el Espíritu Santo We do not serve in the suple way that seems toda right la to fuerza, us, todo lo que but necesitamos, as the Father leads. conforme Casting el a hook Padre into the lake nos seem like the dirija. right way to get your taxes? Tal vez But it's pareciera not que gonna work unless tomar we're una guided by caña the de Spirit, pescar guided by the Father. e ir al lago Like, why a couldn't they pescar, cast a demon parece que out of sería the una little buena boy? forma de If obtener they el dinero hadn't para listened for the Father, los they hadn't impuestos. been guided Pero no by va a the Father funcionar to a do menos that. que el Señor te diga que Sometimes eso we are tienes called que to hacer, difficult ¿verdad? tasks, A but God veces always supplies what we need to carry out somos the llamados a hacer algo muy difícil y parece que no lo He vamos a doesn't lograr, always lead pero el us Señor va a cubrir in todo lo que pleasant necesitemos. places. Sometimes he leads us through the valley A of veces the el shadow of Señor nos guía a death. lugares He says, "There you will solitarios fear como no el evil, valle for de I am sombra with de you. muerte. Pero el My Señor rod nos and my dice, staff shall comfort no you. te preocupes, no temas, mi And vara I y mi will callado lay estarán out contigo. before you a banqueting Delante table de in the ti he presence of your preparado enemies. mesa I will en anoint your presencia head de with tus oil, enemigos. and your cup will run over. Voy a ungir tu Surely cabeza. goodness and mercy shall follow you. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, porque el Señor va a proveer todo lo que necesites, de principio a fin, To do it triumphantly. para hacerlo triunfantemente. In Matthew chapter En 17, Mateo verse capítulo 20, 17, Jesus verso said, 20, "Assuredly, I say to you, de cierto if te you have digo, faith as a mustard seed, por vuestra you will poca say to fe, this mountain, porque move de from here cierto to te there, digo and que it si will move. tuvieras fe como un grano de Nothing mostaza, will be dirías a impossible este for you." monte, pásate de aquí a allá y se But as Peter pasaría, is learning, y nada le it será is not imposible. the will of God to remove every difficulty. It is El not the will of Señor God to remove no, every mountain. no It's necesariamente not the va will of God to remove a every mover challenge that we face in cada life. montaña, cada reto que Sometimes God wants enfrentamos us en to la vida. trust him for the grace A to be veces el able to Señor endure the challenge. quiere que nosotros Sometimes pasemos por God eso
y wants us probemos to su fidelidad. submit ourselves to those difficult authorities, A veces el Señor quiere que powers that nosotros oppose us nos in our sometamos mission. a estas Powers that are under the autoridades control of que the hacen enemy. difícil We nuestra are to misión, submit ourselves to them, knowing that we are sabiendo doing que el so Señor under the direction and the estamos, authority of sabiendo the que highest el power, Señor está who is en our control y que nosotros estamos siguiendo Father, who is our King. sus instrucciones. Él es nuestro Rey. Peter is learning. Y Pedro está Jesus is aprendiendo. training his Jesús está disciples entrenando a sus to discípulos function one day a as the funcionar church. un día como la And we iglesia. are reading this Y nosotros today as estamos the leyendo church esto to learn como la how iglesia we are to para function aprender in this cómo world. debemos de funcionar en We este need to mundo. learn to be led Nosotros by the Spirit of necesitamos God aprender a ser and not dirigidos to act por el according Espíritu to what Santo seems right y no in our own actuar minds. de acuerdo a nuestras propias God has ocurrencias. promised to provide everything that is needed. El Señor siempre promised that He will proveerá never leave us todo alone. lo que necesitamos. He will be there Él with ha us prometido through estar the con difficulties, nosotros a through the través hardships, de through the las trials. dificultades y las And He has pruebas. promised Él ha that one day prometido que un día this mission will be over. esta misión One habrá day, terminado, you will be seated with que un Him día in the estaremos kingdom of sentados God, con Él which is allá here en su on this reino. earth. We have a future on this Tenemos un futuro en esta earth, tierra, and it is to be here un in futuro service of our King, que incluye estar al as His servicio de bride, nuestro Rey, pero también as incluye His children. un futuro como in la novia de relationship. Cristo y como hijos And so, de Lord, Dios. we have much to learn, as Peter had much to learn. Señor, nosotros tenemos Peter began mucho que aprender, así como When you Pedro start tuvo que talking aprender. about, you would die, be crucified, that you would be beaten and abused first. Cuando él oyó que tú ibas a And his ser initial response was muerto, not so, Lord, crucificado, never. su respuesta fue, no, Señor, que eso And no yet te now, ocurra. Lord, he is learning. Pero él estaba that, yes, aprendiendo sometimes that is the will of God. y sabiendo And he que is sí, learning to a veces esa listen. es la He is voluntad de learning Dios. to Él be led está by your Spirit, aprendiendo not by a what ser seems right guiado in his own eyes. por And tu Lord, we too Espíritu. need to learn. Teach Así, us. Señor, nosotros necesitamos Teach us, aprender. Lord, to Enséñanos, humble Padre. ourselves as you did. Enséñanos a ser And to humildes. live on this earth Enséñanos a as vivir though this was en esta our tierra, kingdom, though knowing it's not. sabiendo que este And to no es live nuestro with that reino, nuestro realization that we nuestro hogar, are sons and daughters of the sabiendo King que of somos kings, hijos and e we are hijas citizens of the del kingdom of Rey. heaven. And we have the Spirit of God Y and que all of its tenemos el power living Espíritu inside of us. del Señor viviendo dentro And we have de been given many nosotros y rights que and privileges. sí, nosotros tenemos But derechos y Lord, we have been privilegios, assigned pero to deny Señor, ourselves hemos recibido esta misión and to take up our cross que a veces hay que and negar follow you. nuestros derechos, And the Señor, path that you para tomar walked nuestra cruz y resulted seguirte. in our salvation. The path that you Señor, y walked que resulted in your triumph over Satan Este and over sin. camino que tú And Lord, seguiste, the path Señor, that you lead us fue on difícil, pero is a path that llevó, will Señor, also for us result in triumph and llevó al victory. triunfo y a la It will victoria. result in the setting free of many captives. Señor, It will result in the resultó en la bringing of much liberación de glory to muchos you. cautivos And the y en la path, the gloria difficult para path that ti, you Señor. sometimes lead us Ese on will camino result difícil in one que a day veces experiencing, nos pides that andar, joy Señor, that you have promised. tiene como To resultado those who un follow final you, gozoso, in your presence is fullness of joy. porque At your right hand are en tu pleasures presencia hay forevermore. plenitud And these de light gozo. afflictions are working for us Y a far Señor, more estas exceeding aflicciones and están eternal weight of produciendo glory. en nosotros un Lord, we más do not look at the poderoso things that are seen, but the y things that are eterno unseen. peso de Lord, gloria, cause us Señor. to run with Por eso, perseverance Señor, the te race pido que marked out nos for us, ayudes a fixing our correr con eyes on perseverancia Jesus, la the carrera que author está and marcada perfecter para of our faith. nosotros, Lord, we ask you for con all the nuestros grace ojos that is puestos needed en to Cristo, run el this autor y race. consumador de All the nuestra grace fe. that is needed to Señor, live in ayúdanos this difficult a world in recordar que such a way that todo would lo cause que those around necesitamos us para to correr ask, esta what is the carrera, reason for tú the lo hope that you have? proveerás.
y que tenemos que dar razón de esta esperanza a los que nos pregunten, Señor, con esa confianza de que tú nos vas a llenar nuestra boca de tu palabra y tú vas a hablar a través de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Amen and Maranatha. Amén. Maranata.